Nos vamos inmediatamente a Multivisión Federal Tucumán. Adelante, Agustina. Así es, Javier, bueno, estamos aquí como ya habíamos anticipado esta mañana. Muchos son los casos de bronquiolitis en niños que por lo menos se empezaron a visibilizar o se registraron. Estamos aquí con el doctor Cristian Villalonga, quien es el subdirector del Hospital de Niños, de donde podríamos decir la mayoría de los casos han sido revisados, han sido atendidos, y él nos va a explicar un poco mejor cuáles son las estadísticas, si el sistema de salud está preparado, si es algo que sucede habitualmente, esta cantidad de casos. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo está? Bueno, como usted dice, la bronquiolitis es una enfermedad estacional respiratoria propia de los lactantes, o sea, niños lactantes, producida por un virus. Para nosotros no es novedad, es habitual esta patología para la época del año y no hay que alarmar a la población porque, digamos, el equipo de salud está preparado para la atención de estos pacientes. Para nosotros como institución hospitalaria y para el Ministerio de Salud Pública de la provincia, esta contingencia de invierno, que son las patologías respiratorias, se viene preparando al personal, o sea, estoy hablando de recursos humanos, instituciones, equipamiento de las instituciones y todo eso con muchos meses de anticipación. Se hablaba de por lo menos 750 casos acá de niños tucumanos que han sido asistidos. ¿Esto es así? ¿Cómo son las estadísticas por semana, por ejemplo? ¿Cuántos casos se atienden? En cuanto al número de pacientes, digamos, a la cantidad de pacientes, está en números similares a lo que es años anteriores. O sea que no hay una variación para nada importante. Esto es algo que nosotros los médicos, ¿no es cierto?, el equipo de salud, es algo que ya lo prevé, porque es algo que todos los años se repite. En cuanto a lo que tiene que ver con la sintomatología, ¿qué tienen que hacer los papás cuando ven los primeros síntomas? ¿Qué síntomas son los que tienen que ver para poder asistir al médico, asistir a los hospitales? Generalmente el paciente es un lactante que comienza con catarro, tos, puede tener rechazo de la alimentación, fiebre, dificultad para respirar. Ante cualquiera de esos síntomas, la madre lo que debe hacer, o la persona a cargo del niño, es concurrir al centro de atención más próximo a su domicilio, donde un profesional lo evalúa al niño, le instituye un tratamiento y si realmente el chico necesita una atención de mayor complejidad, lo derivan al centro que corresponde. Usted hablaba de que son casos estacionales y que son, podríamos decir, casos similares en cantidad a los de años anteriores. ¿De cuántos casos hablamos concretamente? Eso es variable, pero generalmente, digamos, epidemiológicamente, después a fin de la que pasa esta época estacional, siempre son los mismos números de casos. Más o menos, algunos valores. Es que eso depende también de cada región, ¿no es cierto?, de cada región del país y de cada provincia. Bueno, lo está escuchando Javier y Bárbara, que son los conductores de nuestro informativo, por si desean consultarle algo. Bien. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. 750 Buen día. casos dice que está dentro de los números normales que se dan cada año y yo creo que en los hospitales de niños esto ya es habitual en esta época del año. Ahora, la pregunta es, doctor, en el Hospital del Niño Jesús, ¿hay chicos internados? ¿En qué caso se requiere la internación del chico y cómo se encuentran en cuanto a la capacidad de internación? En cuanto, digamos, a lo que es la provincia de Tucumán, el sistema de salud tiene toda una red de atención. No solo el Hospital de Niños es el único hospital que recibe pacientes y atiende pacientes con bronquiolitis, sino que hay otros hospitales en la provincia que también tienen un equipamiento de complejidad para atención de este tipo de pacientes. En cuanto a la complejidad para la atención, como le comentaba recién a su colega, no solo es que se prepara el recurso humano, llámese médico, enfermeras, auxiliares, sino que también se ha preparado todo lo que hace al equipamiento de alta complejidad para la atención de estos pacientes. ¿Y en qué caso, doctor, se requiere la internación?
Bueno, eso tiene que evaluarlo el médico pediatra, el paciente, y hay una serie de parámetros, ¿no es cierto?, dentro de sus síntomas que hablamos recién, que son el catarro, el rechazo a la alimentación, la dificultad respiratoria. Hay una serie de tablas, ¿no es cierto?, que uno utiliza para ver cuál es el criterio de internación del paciente. Doctor, y en cuanto a la vacunación contra la gripe, ¿se está realizando en el hospital allí? ¿Están concurriendo los padres con los niños? En cuanto al tema de vacunación, no solo la antigripal, sino que todo lo que es calendario de vacunación nacional obligatorio se está haciendo normalmente. Perfecto. Y como siempre, la recomendación, supongo, doctor, será, primero, concurra al centro de salud y en caso de necesitar una derivación, eso lo va a proponer directamente el médico que lo atienda en el centro de salud para no congestionar los grandes centros como el hospital, ¿verdad? Exactamente, por eso que deben hacer la consulta al centro médico, que en el caso de la mayoría son los CAPS, que son los centros de atención primaria de la salud que tiene la provincia, donde son evaluados por el médico pediatra. Le vuelvo a repetir que muchas veces se puede hacer el tratamiento directamente en ese lugar y el paciente ser dado de alta, o de acuerdo a la complejidad o a la gravedad que presenta el paciente, lo derivan a un centro de segundo nivel o de tercer nivel para su tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido usted muy gentil. Le deseamos que tenga un lindo día. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Bueno, Agustina. muchas gracias.